Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior analizamos la idea del terror y estamos analizando el proceso de la conciencia en esta transición que se lleva a cabo con el terror. En este capítulo vamos a hacer una pausa de la lectura de Hegel para leer un poco del prólogo de la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Emmanuel Kant. Esto como una probadita de lo que sería el curso Fundamentación para una metafísica de las costumbres, que empezará el 11 de junio. Pueden ver toda la información en trashegel.com/Kant. Si les gusta lo que escuchen en este capítulo, seguramente les va a gustar el curso. Entonces es trashegel.com/Kant. Antes de comenzar la lectura, valdría la pena que nos dieras una breve introducción de esta obra, porque normalmente uno piensa en Kant y piensa en la crítica de la razón pura. Sí, efectivamente tenemos que hablar de la obra de Kant y cómo situar esta obra en el conjunto de toda su producción filosófica. Y bueno, lo mencionas muy bien, Maki, con respecto a que siempre que pensamos en Kant nos estamos remitiendo a la crítica de la razón pura. Creo que consiste en buena medida en que las grandes aportaciones de Kant se siguen entendiendo en términos epistemológicos sobre todo. Entonces pensamos en las categorías, en los conceptos puros del entendimiento, en la razón, en su dialéctica y demás. Pero en este caso concreto, la preocupación ética de Kant va a surgir posteriormente y ya en esta obra temprana de 1785 representa como el primer gran intento de esclarecerse desde un punto de vista popular aquello que Kant está defendiendo desde la ética. Yo diría que es una consecuencia lógica de la propia crítica de la razón pura, que hay una continuidad de esos planteamientos y cómo se derivan otros planteamientos en términos de ética. Pero tenemos que decir eso, que no están separadas. Simplemente Kant ve que existe más dificultad en tratar la razón desde el punto de vista teórico que desde el punto de vista práctico, y esto lo va a esclarecer dentro de la misma obra. Es más fácil que las personas se equivoquen o yerren pensando que la razón puede alcanzar más de lo que realmente alcanza en términos teóricos que en el plano de lo moral. Porque muchas de las veces en el plano de lo moral nosotros acertamos, aún sin hacer tanta teoría. Entonces podemos comenzar la lectura en el prólogo, así como con Hegel. La antigua filosofía griega dividíase en tres ciencias: la física, la ética y la lógica. Esta división es perfectamente adecuada a la naturaleza de la cosa y nada hay que corregir en ella, pero convendrá quizá añadir el principio en que se funda, para cerciorarse así de que efectivamente es completa y poder determinar exactamente las necesarias subdivisiones. La primera subdivisión que realiza dentro de la filosofía nos remite a los griegos. Ahora, ¿de qué filosofía griega está hablando? Porque si nos vamos con Aristóteles encontraremos que él no divide la filosofía así. Ni Aristóteles, ni Platón, ni los presocráticos, no hay tanta sofisticación. Pero sí podemos identificar que dentro de la filosofía helenística, sobre todo con los estoicos, se mantiene esta diferencia. Una cosa es el tratado de la física o naturaleza, el tratado de la lógica o del pensamiento, y el último sería la ética. De hecho, ellos ponían como un tipo de analogía, lo explicaban en términos de un jardín. Imagínense ustedes un jardín, el jardín está rodeado por una cerca que lo delimita y dentro de ese jardín crece un árbol con todos sus frutos. Lo que delimita a ese jardín, lo que pone la cerca, la valla, es la lógica. Eso es lo que da el criterio para todo lo demás. Lo que se encuentra dentro del jardín es la física o la naturaleza.
Y fruto de esa naturaleza, la culminación de esa naturaleza, es la ética como el árbol que da esos frutos. Entonces es una metáfora que nos explica en buena medida cómo es que la ética se entiende también en relación con todas las demás disciplinas. En este caso concreto, lo que nos interesa es buscar de alguna u otra manera el fundamento mismo de la moralidad. ¿En qué se apoya, en qué radica el fundamento de aquello que nosotros llamamos moral o costumbres? O sea, lo primero que hace Kant es hacer una distinción con la cual parte de la filosofía y explicitar por qué a su obra le llama fundamentación para una metafísica de las costumbres. Todo conocimiento racional o es material y considera algún objeto, o es formal y se ocupa tan solo de la forma del entendimiento y de la razón misma, y de las reglas universales del pensar en general, sin distinción de objetos. La filosofía formal se llama lógica. La filosofía material, empero, que tiene referencia a determinados objetos y a las leyes a que estos están sometidos, se divide a su vez en dos, porque las leyes son o leyes de la naturaleza o leyes de la libertad. La ciencia de las primeras llámase física, la de las segundas ética. Aquella también suele llamarse teoría de la naturaleza y esta teoría de las costumbres. Continúan las subdivisiones. Aquí parece que Kant es demasiado formal, de hecho es una de sus características principales. Y nota aparte, hay que decir que hay filósofos, hay pensadores que son demasiado esquemáticos. Podemos identificar perfectamente a Santo Tomás en el caso de la época patrística medieval, y a Kant, que también fue un gran docente. Entonces, al ser docente buscaban siempre como la claridad del pensamiento y un esquema demasiado seguido. No es un Nietzsche, no es un San Agustín, que escriben siempre muy apasionadamente, pero en el caso de Kant es demasiado formal. Entonces van varias ideas seguidas, compactadas, y de repente como que uno empieza la lectura y dices, bueno, ¿de qué va todo esto? Porque está demasiado denso. Entonces, lo primero es que partimos de esta primera división de la filosofía en lógica, física y ética. Bueno, vamos a continuar en función de la cuestión del objeto formal y material. En el caso de la lógica, dice Kant, la lógica es una disciplina meramente formal, porque está tratando con enunciados, está tratando con reglas. Piensen ustedes en el cuadro de oposición, piensen ustedes en las reglas del silogismo. No importa qué proposiciones ustedes puedan formular, en realidad lo que importa es cómo funciona la regla lógica, y todo lo demás es una aplicación de esa regla lógica. Es meramente formal y no tiene propiamente un contenido, o al menos no depende de él. En el caso de las otras dos materias, que son física y ética, son o tienen preponderantemente un contenido material. En este caso de la física serían las leyes de la naturaleza. Y en el caso de la ética tiene que ver con leyes, pero no leyes conforme a las cuales todo suceda, sino leyes conforme a las cuales todo deba de suceder. Entonces partimos de esta subdivisión. Existen disciplinas que son de corte formal y existen disciplinas que son de corte material. En el ámbito de lo formal está solamente la lógica, y en aquellas que tienen un elemento formal y un elemento material serían la física y la ética. La lógica no puede tener una parte empírica, es decir, una parte en que las leyes universales y necesarias del pensar descansen en fundamentos que hayan sido derivados de la experiencia, pues de lo contrario no sería lógica, es decir, un canon para el entendimiento o para la razón que vale para todo pensar y debe ser demostrado. En cambio, tanto la filosofía natural como la filosofía moral pueden tener cada una su parte empírica, porque aquella debe determinar las leyes de la naturaleza como un objeto de la experiencia, y ésta las de la voluntad del hombre, en cuanto el hombre es afectado por la naturaleza. Las primeras considerándolas como leyes por las cuales todo sucede, y las segundas como leyes según las cuales todo debe suceder, aunque sin embargo se examinen las condiciones por las cuales muchas veces ello no sucede. Sí me gustaría aquí acotar desde el principio un tipo de aclaración que puede generar un malentendido con respecto de Kant. Y esto tiene que ver sobre todo con la idea de la ley.
porque algunos de sus críticos se basan en considerar que Kant es demasiado legalista, porque el concepto de moral se fundamenta en el tema de la ley. Es cierto, o sea, la moral kantiana está de alguna u otra manera contribuyendo y basándose en el concepto de la ley, pero no es la ley legal, es la ley cercana a la naturaleza y la ley cercana al pensamiento en cuanto tal. De hecho, las características que allí se mencionan me parece que nunca hay que pasarlas por alto. Para que una ley sea ley, debe de tener alcance universal y ser necesaria. Entonces, no es la ley legal, no es apegarme a un código cualquiera que éste sea, sino más bien la ley moral aspira a ser correlato de las leyes físicas y de las leyes del entendimiento, o de las leyes de la lógica, para ser más exactos. Puede llamarse empírica toda filosofía que arraiga en fundamentos de la experiencia, pero la que presenta sus teorías derivándolas exclusivamente de principios a priori se llama filosofía pura. Esta última, cuando es meramente formal, se llama lógica, pero si se limita a determinados objetos del entendimiento se llama entonces metafísica. Ahí en este pequeño párrafo nos encontramos también como con muchos conceptos que tienen clara raigambre y clara interpretación de corte kantiano. Por decirlo, bueno, a lo mejor es más fácil de ubicar es lo empírico, es aquello que procede de la experiencia, y lo puro y lo a priori, que son prácticamente sinónimos, ¿no? De hecho, en Kant van a resaltar esta idea de los juicios, quizá hayan escuchado hablar juicios sintéticos, juicios analíticos, y la novedad kantiana es introducir un juicio sintético a priori y demás. Pero en este caso concreto solamente se menciona lo a priori. Lo a priori es antes de la experiencia, aquello que se puede saber formalmente. Por eso a priori puede ser sinónimo de puro. Concretamente estamos hablando de la lógica. En el caso de la lógica, todo tipo de contenido es a priori, es hasta cierto punto evidente en sí mismo, se puede entender racionalmente y no depende de un contenido empírico. Sucede en el caso de la lógica que solamente llegamos a los principios de manera racional, pero que no depende de un objeto en cuanto tal. La lógica es meramente pura porque procede a priori. En el caso de la física y en el caso de la ética esto no es así, porque requieren o tienen que ver con un objeto afuera que genera categorías en el entendimiento. Entonces a estos no se les puede llamar sin más que sea una filosofía pura a priori, sino que le vamos a denominar, bueno, si parte de los principios le llamamos metafísica. Puede partir o de la experiencia o puede partir de los principios. Si parte de los principios le llamamos metafísica, y lo que vamos a hacer nosotros es una metafísica de la ética. De esta manera se origina la idea de una doble metafísica, una metafísica de la naturaleza y una metafísica de las costumbres. La física, pues, tendrá su parte empírica, pero también una parte racional. La ética igualmente, aun cuando aquí la parte empírica podría llamarse especialmente antropología práctica y la parte racional propiamente moral. En ese sentido, me parece que lo que Kant está diciendo es que nosotros podemos partir del análisis de la naturaleza y del análisis de la ética de dos maneras distintas, o desde sus principios, como estábamos comentando, o desde lo que sucede propiamente. En el caso de la naturaleza esto es más fácil porque las leyes de la naturaleza se encuentran inheridas a todo lo natural, esas no cambian. Entonces, partiendo de una o partiendo de otra, siempre llegarás a la misma conclusión. En el caso de la ética sí hay un riesgo. Las leyes morales resulta que no se encuentran necesariamente presentes en el mundo. Dicho de otra manera, los seres humanos, dado que tenemos libre arbitrio, no seguimos siempre las leyes morales. Entonces, no podemos partir directamente de la experiencia para conocer esas leyes morales. Y en ese sentido, Kant se adelanta, si quieren ustedes, a sus críticos. No depende tanto del que si se lleve o no se lleve a cabo en la práctica esa ley. El chiste o el asunto en este sentido es tratar de llegar a esa ley desde un punto de vista racional, desde un punto de vista a priori. Si nosotros podemos captar en qué consista la forma misma de la moral desde sus propios principios, desde el razonamiento, entonces todo lo demás se sigue en consecuencia. Que es como decir que no podemos partir de la experiencia y a partir de la experiencia derivar los principios morales.
Más bien vamos a hacer el procedimiento inverso, una metafísica de las costumbres y buscar ese fundamento en cuanto tal. Vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro de estos párrafos que leímos de Kant? Bueno, nos debe de quedar bien claro la subdivisión que existe de fondo, cómo Kant está tomando a los estoicos como ejemplo de división de la filosofía y cómo cada una de las partes, lógica, física y ética, encuentran una inminente correlación una con otra. Nos tiene que quedar bien claro que lo que se propone Kant es buscar el fundamento de la moralidad, y a esto le va a llamar en buena medida metafísica de las costumbres. Entonces se trata de buscar el fundamento racional de las leyes morales, cualquiera que éstas sean. Y eso fue una probadita de nuestro curso Fundamentación para una metafísica de las costumbres, donde vamos a leer la obra en su totalidad a lo largo de 8 semanas. Empezamos el 11 de junio del 2021 y tienen toda la información en trashegel.com/Kant. Esto es trashegel.com/Kant. Esperamos verlos ahí y mientras tanto nos escuchamos la próxima semana para continuar con la lectura de la fenomenología del espíritu. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.